Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro Abbas Café at Home. Hoy nuestra sesión va a ser un poquito diferente porque no vamos a entrevistar a una marca en particular, sino que vamos a hablar de las marcas en general, especialmente de las marcas con propósito, de cómo están afrontando, gestionando y comunicando en estos tiempos de crisis. Y para ello hemos querido invitar precisamente a un experto en marcas. Él es Oriol Iglesias, es profesor titular y director de marketing en SADE. Oriol, buenos días y bienvenido a nuestro Abbas Café at Home. Hola, muy buenos días, Ana. Un placer poder compartir esta conversación con vosotros. Como decía, Oriol, eres experto en marcas, porque más allá de tu labor docente, doctor en Administración y Dirección de Empresas, miembro del Comité Científico de la Global Brand Conference y además autor de varios libros, precisamente el último de ellos sobre cómo construir marcas deseables. Con lo cual, pues bueno, es un placer para nosotros poder contar con tu expertise y con tu reputada opinión precisamente en esta materia. Empezamos. Veníamos en estas últimas sesiones de nuestro Abbas Café at Home haciendo mucho hincapié de cómo los consumidores cada vez están demandando, y ahora más que nunca, marcas con propósito, marcas comprometidas y marcas que contribuyan también, no solamente los gobiernos, sino también las marcas a mejorar nuestra calidad de vida y a trabajar por solucionar los problemas de hacer una sociedad, un mundo mejor. Entonces, yo querría empezar esta entrevista, Oriol, que nos contaras qué es para ti una marca con propósito y si todas las marcas deberían tener un propósito en sí mismas. A mí me gusta hablar de marcas con conciencia. Yo creo que las marcas con conciencia son marcas que pretenden trascender los objetivos económicos sin renunciar a ellos, porque cualquier organización con ánimo de lucro obviamente debe conseguir beneficios, pero las marcas con conciencia tratan de trascender los puros resultados económicos y tienen precisamente un propósito último transformador que trata de generar un impacto positivo transformador y de crear valor para los distintos stakeholders de la compañía. Son marcas que tienen una visión balanceada de los distintos stakeholders, no solo se enfocan en los clientes o en los inversores. Entonces, para mí es fundamental que cada vez más dispongamos con marcas con conciencia, que tengan este propósito último transformador, que sean capaces de generar valor económico, pero también otro tipo de valor que contribuya a solventar algunos de los principales retos que tienen en estos momentos, obviamente, la sociedad y la humanidad. Bajo mi perspectiva, cualquier marca debería contar con un propósito, porque un propósito claro lo que hace es, en primer lugar, establece un foco muy claro para la marca y para el negocio, establece cuál es la razón última de ser de la compañía y cómo quiere contribuir de una forma amplia a la sociedad y al planeta. Por otro lado, la ventaja de contar con un propósito es que permite a las marcas ser mucho más ágiles y responder de una forma mucho más clara, mucho más rápida, sobre todo en momentos de incertidumbre y de entornos de crisis como el actual. Por este motivo, yo creo que cualquier marca debería cada vez más ser capaz de integrar este propósito en el corazón de las operaciones de la compañía. Y en estos momentos de crisis, precisamente esas marcas con conciencia, de alguna manera tienen una posición más ventajosa para afrontar pues, el impacto negativo que pueda tener una crisis, o tienen una posición más ventajosa para afrontar o para minimizar, ¿no? Y poner en valor a lo mejor esa dirección que dices tú que deberían tener. Esas marcas con propósito, normalmente en periodos de crisis como esto, en primer lugar, como tienen una visión muy clara de cómo hacen las cosas, cuáles son sus valores, cómo quieren operar, cómo quieren servir a los distintos stakeholders, esta visión tan clara, este foco tan claro, hace que sean mucho más ágiles, que sean mucho más rápidas en las respuestas. Además, estas respuestas normalmente son percibidas como mucho más auténticas por el conjunto de stakeholders de este tipo de organizaciones. Y el hecho de que tengan esta visión balanceada de los stakeholders, de que pongan no solo el foco en los clientes y los accionistas, sino también, por ejemplo, en los empleados, en sus partners, en la sociedad, en el planeta, hacen que sean capaces de desarrollar respuestas muy efectivas y rápidas para servir y ser capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de estos distintos stakeholders que se manifiestan de una forma muy clara en estos momentos de crisis.
En la esencia de cualquier marca está el comunicar, el poder comunicar con la sociedad, con sus consumidores, con todos sus stakeholders. En un periodo de crisis como el que estamos viviendo, ¿deben las marcas comunicar, mantener esa comunicación a lo mejor que llevaban, que hacen de manera tradicional, o de alguna manera hay que cambiar el foco de la comunicación? ¿Cómo debe ser esa nueva estrategia de comunicación en tiempos de crisis para una marca? En tiempos de crisis donde hay mucha incertidumbre, yo creo que es fundamental que las marcas comuniquen, pero deberían hacerlo fundamentalmente alrededor de 3 principios clave. En primer lugar, creo que deben comunicar de forma periódica, aunque no dispongamos de toda la información, que no tengamos un conocimiento perfecto, ¿no?, de la situación y de qué va a pasar en el futuro, pero precisamente porque es un momento de incertidumbre donde, por ejemplo, los stakeholders pueden tener cierta ansiedad, tanto los empleados como los inversores, es importante que comuniquemos a qué estamos haciendo, qué dirección y qué acciones estamos tomando, aunque de momento no tengamos toda la panorámica completa. Pero es mejor no ser perfectos, pero sí que comunicar de forma periódica. En segundo lugar, es muy importante que debido a esta incertidumbre, la comunicación sea también muy honesta y muy transparente. Que las marcas sean tan transparentes como puedan, tratando de proveer toda aquella información necesaria a los distintos stakeholders que permita reducir esta incertidumbre. En tercer lugar, yo creo que es fundamental también que las marcas entiendan que no se trata de construir un monólogo. Precisamente en estos momentos es muy importante que seamos capaces de generar realmente un diálogo con los distintos stakeholders y abrir estos canales de interacción con todos y cada uno de ellos. Estos 3 principios, a su vez, reclaman 3 competencias distintivas en cualquier organización. En primer lugar, yo creo que es muy importante la agilidad. Es un momento donde esta comunicación tiene que ser muy ágil. En segundo lugar, necesitamos marcas y organizaciones que sean cada vez más honestas. En tercer lugar, para poder establecer estos canales de diálogo y que no sea simplemente un monólogo, la comunicación tiene que ser muy empática. Estamos viendo como muchas marcas precisamente que siguen comunicando, pero además marcas que están desarrollando grandes iniciativas tremendamente meaningful y que sin duda alguna están contribuyendo a mejorar o a apoyar pues, a muchos de los héroes, los profesionales sanitarios, un montón de iniciativas. Pero luego también vemos algunos casos en los que ciertas marcas están cayendo en el oportunismo. ¿Cuáles son las claves para evitar precisamente este oportunismo que desgraciadamente pues estamos viendo en algunas ocasiones? Desde la perspectiva de la comunicación, yo creo que para no ser percibidos como oportunistas, creo que es importante entender cuál es el tipo de estrategia persuasiva que tenemos que utilizar, ¿no? Aristóteles decía que existen 3 tipos de estrategia persuasiva, ¿no? Logos, que son los argumentos racionales, ¿no?, que podemos proveer mediante nuestro mensaje. Luego está la parte que tiene que ver con el pathos, que son aquellos argumentos emocionales, y finalmente lo que sea el ethos, ¿no?, que es lo que imprime el carácter moral, ¿no?, o ético a la marca que trata de comunicar. En periodos normales, no de crisis, y en un contexto competitivo realmente que ha sido muy competitivo en las últimas décadas, las marcas han apostado de una forma muy fuerte por la dimensión más emocional de pathos, ¿no?, de comunicación, que es la que es capaz de generar una determinada diferenciación entre entornos maduros y competitivos. En un momento como el actual, no tengo claro que sea la mejor estrategia, a no ser que sea muy afinada y sea muy auténtica. Seguramente es más razonable pensar en un tipo de comunicación que sea mucho más racional, mucho más informativa, para reducir, como decía, los niveles de incertidumbre, para comunicar de una forma muy clara las iniciativas que está realizando cualquier organización, y esto tiene que, en paralelo, ir pues complementado con actuaciones muy claras, muy auténticas, muy alineadas con el propósito, que es lo que va a otorgar a las organizaciones esta percepción moral, ¿no?, o ética, con lo cual es importante que sean capaces de combinar estas 2 dimensiones. Claro. Bueno, y sobre todo también que no sean iniciativas o actuaciones que se limitan solamente a este periodo de crisis, sino que de alguna manera puedan tener, ¿no?, cierta continuidad y se verá que no es tan oportunista, sino que realmente se está construyendo o que va en línea con esa dirección por ser una marca con conciencia, ¿no? Entiendo que trabajar más a largo plazo ahora también a la hora de comunicar es importante. Precisamente por este motivo, las marcas con conciencia, las marcas con un propósito, ¿no?, son capaces primero de actuar de una forma mucho más ágil en estos entornos de crisis, y luego son capaces también de que estas actuaciones sean percibidas como mucho más auténticas, ¿no?, por parte de los stakeholders.
Y nosotros tenemos una marca que no es una marca con conciencia, que no tiene un propósito claro y en estos momentos, ¿no?, trata de realizar determinadas acciones, siempre y cuando estas acciones no estén limitadas a un determinado periodo temporal, evidentemente, como decías, pueden ser percibidas como mucho más oportunísticas, no auténticas, ¿no? Yo creo que lo que esta crisis, uno de estos aprendizajes de esta crisis tiene que ser precisamente la necesidad de las marcas de poder tener este propósito de actuar de una forma mucho más consciente, mucho más auténtica, en esta visión de tratar de servir al conjunto de esos distintos stakeholders. Claro, por eso, y de aquí un poco también la última pregunta. Toda crisis abre una oportunidad, abre un aprendizaje, ¿no?, para las marcas. ¿Cuál crees tú que deberían ser esos principales aprendizajes que las marcas sí o sí deben de tener muy en cuenta una vez que ha finalizado esta crisis, que esperemos que lo haga pronto, de cara también a una posible situación que pueda venir más adelante, estén preparadas y sepan afrontarla de nuevo otra vez con eficacia, como lo están haciendo ahora esas marcas con conciencia? Yo creo que podemos distinguir entre los aprendizajes acerca de cómo tienen que comportarse en estos momentos durante la crisis y qué es lo que deberían ser capaces luego, ¿no?, de integrar a futuro, ¿no? Entonces, si nos fijamos más en el corto plazo, en qué deberían estar haciendo en estos momentos, yo creo que, en primer lugar, aquellas marcas precisamente que están actuando de forma más auténtica, yo creo que son no solo aquellas que están donando dinero, sino aquellas que, siendo muy conscientes de su propósito, siendo muy conscientes de su identidad, siendo muy conscientes de sus competencias distintivas, están siendo capaces de realinear, ¿no?, su modelo de negocio, de extender su propuesta de valor para servir mejor a los distintos stakeholders, ¿no? Hemos hablado de cómo, por ejemplo, empresas como Inditex, ¿no?, que están siendo capaces de utilizar sus instalaciones, ¿no?, para manufacturar, para producir, ¿no?, pues equipos de protección individual o mascarillas, ¿no? Esta línea de actuación es una línea muy clara. En segundo lugar, en el presente entorno, yo creo que es muy importante también toda la transición hacia online, ¿no? Si queremos servir mejor a los distintos stakeholders en este momento de confinamiento, hay que hacer una inversión muy relevante de transición hacia online y, por ejemplo, en el caso de SADE, pues hemos sido capaces, ¿no?, en 48 horas de mover toda nuestra actividad online y creo que es algo que están intentando hacer muchas organizaciones para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los distintos stakeholders en estos momentos. Y en tercer lugar, yo creo que en momentos tan complejos donde la actual, donde hay que dar respuesta rápida a retos complejos, las empresas están empezando a entender también que cada vez más es más relevante abrirse y co-crear conjuntamente con otros partners, con otros stakeholders que tienen algunas competencias distintivas que ellas no tienen y que conjuntamente pueden ofrecer estas soluciones relevantes en forma ágil en momentos de crisis. Estas son las claves, seguramente, para el presente. Si pensamos un poco más hacia futuro, ¿qué aprendizajes deberíamos integrar, ¿no?, e interiorizar? Yo creo que, en primer lugar, uno muy importante es que debemos combinar los beneficios con el propósito, ¿no? El futuro va a ser de aquellas marcas que combinen beneficios y propósito. En segundo lugar, el futuro va a ser también para aquellas marcas que tienen una visión balanceada de la creación de valor para los distintos stakeholders, no solo pensar en clientes y en accionistas, sino también en empleados, sociedad y planeta. En tercer lugar, para hacer esto, cada vez más tendremos que desarrollar modelos de negocio colaborativos, ¿no?, capaces de integrar a distintos stakeholders. En cuarto lugar, que la experiencia es mucho más importante que la comunicación, ¿no? Acts, not ads. Y en último lugar, que para que esto realmente sea una realidad, tenemos que empezar también a ser capaces de implementar sistemas de evaluación de los empleados y de promoción, que tengamos en cuenta no solo cómo estos empleados están contribuyendo a la generación de valor económico, sino también a la generación de otros tipos de valor para los distintos stakeholders que hemos comentado anteriormente. Fantástico. Qué buen análisis, qué buen resumen, Oriol. Tengo una pregunta para ti de Ramiro Larragán, que es el director de marketing de Huawei. Tú ahora lo has mencionado, cómo es SADE en 48 horas prácticamente habéis migrado todo vuestro modelo de enseñanza, todo prácticamente online, digital. Y la pregunta de Ramiro era, después de esto, al final, este periodo está siendo de alguna manera un periodo piloto, y test, una prueba de test para muchas cosas en muchos sectores, ¿no? Y uno de ellos es la enseñanza.
Entonces, ¿cómo crees tú que después de este confinamiento, donde bueno, pues, todos estamos en casa utilizando el ordenador, las sesiones virtuales, el teletrabajo, cómo también está de alguna manera cambiando el paradigma de la educación y si va a suponer un antes y un después en el sector de la educación y de la enseñanza? Yo creo que deberían producirse dos grandes cambios en el sector de la enseñanza. El primero es que, obviamente, esta etapa de confinamiento ha acelerado la transición al modelo online y hoy en día, debido a una necesidad imperiosa, ¿no? Estamos pues, ofreciendo nuestros servicios desde una perspectiva pura online. Es verdad que SAE ha podido moverse rápidamente a este entorno porque hace ya un par de años que estábamos, ¿no?, lanzando programas INON, que nosotros decíamos, ¿no?, donde combinábamos sesiones online y offline, y que este aprendizaje es el que nos ha permitido escalar esto en un momento de crisis de forma muy rápida. Pero yo creo que incluso después de este periodo de confinamiento, lo que vamos a ver es que en muchas instituciones de educación superior los programas de formación se van a hibridizar, ¿no?, y cada vez más van a ser programas híbridos, donde el componente online tendrá un peso importante y destacable. En segundo lugar, yo creo que en estos momentos también las instituciones universitarias, especialmente SAE, también por su propósito, por su identidad, por su pasado, algo que tienen muy presente y que creo que esta crisis va a reforzar aún más, tenemos que ser capaces de formar a los futuros directivos no solo en competencias técnicas, ¿no?, de capacitación técnica, sino también en valores, ¿no?, y ser capaces de trabajar a todos aquellos ámbitos competenciales que tienen que ver con esta visión mucho más humanística del rol que deberían tener las empresas en la sociedad, esta visión mucho más balanceada de lo que significa la creación de valor y de cómo servir a los distintos stakeholders de la compañía. Y esto pasa por promover un nuevo tipo de liderazgo que tiene que ser mucho más responsable, que tiene que ser mucho más humanista y que seguramente también tiene que ser mucho más participativo. Siempre se habla, la verdad, Oriol, y me quedo con esta frase tuya, se habla siempre de las marcas meaningful, pero me encanta que has introducido el concepto del directivo meaningful, ¿no? O sea, potenciar ese lado más humano, porque al final la dirección de marketing, cuanto más humanizada, cuanto más meaningful es en una compañía, sin duda alguna va a poder marcar esa directriz, ¿no?, esa ruta meaningful y crear esa marca con conciencia, con lo cual te voy a copiar esa frase, me ha encantado, crear también ese lado más humano, ¿no?, de los valores de los directivos, porque yo creo que también es fundamental para ir construyendo cada vez marcas pues, que ayuden más a mejorar la sociedad y nuestra calidad de vida. Hay una pregunta que tienes que hacerle ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es, y además lo has vuelto a sacar también, el tema de la colaboración, los proyectos colaborativos de cooperación, porque precisamente mañana va a estar con nosotros Marilu Barriga, que es la directora de marketing de Rastreator, que va a venir a contarnos precisamente el gran proyecto colaborativo que han lanzado, que es Rastreador de Voluntarios. Así que, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Marilu? Pues muy bien, como sabes, yo fundamentalmente trabajo en dos ámbitos. Uno es la creación de marcas corporativas, ¿no?, y el otro tiene que ver con la co-creación y la innovación colaborativa. Me gustaría preguntarle cuál cree ella que va a ser el futuro de la innovación colaborativa, cuál cree que va a ser el futuro de las estrategias de co-creación y cómo pueden las empresas, ¿no?, prepararse para estar más abiertas y dispuestas y preparadas para poder integrar este tipo de aproximaciones de gestión e innovación colaborativa. Fenomenal, pues mañana le lanzaré esa pregunta de tu parte. Y Oriol, terminamos aquí. La verdad es que me hubiese encantado seguir un rato más contigo charlando, súper interesante, y además me encanta y comparto tu visión de esas marcas con conciencia. Ojalá que a raíz de esta crisis nazcan y empiecen a crearse cada vez marcas más concienciadas por contribuir a hacer de este mundo un poquito mejor. Así que millones de gracias, espero volverte pronto y que nos tomamos de verdad un café cuando termine toda esta crisis. Oriol, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a vosotros, a Abbas, y oye, un placer haber podido compartir con vosotros esta reflexión. Seguro que tenemos más oportunidades en el futuro. Estupendo, cuídate, Oriol. Un abrazo. Un abrazo.